Hola a todos y a todas, estamos en otro capítulo de Día Viernes juntos con Ariel en Actualizando al Medio, el programa oficial de Radio F5. ¿Cómo estás, Ariel Sin? ¿Cómo te va con este cierre de semestre y este día tan frío y tan ventoso? Sí, llovió en la mañana, hay alerta Después salió el temprana, sol. salió el sol, después todo esto entre medio de una alerta temprana de lluvias, de un fuerte sistema frontal que va a haber en Fin de semana. el fin de semana en parte de Chile, con una alerta temprana en la región metropolitana. Hay cosas que yo entiendo en esta vida y hay algo que no entiendo, es el clima. Como esto de los sistemas frontales, que son chubascos, la vaguada costera, eso no entiendo nada. Yo veo el del clima y ni siquiera veo el del clima, veo cómo está afuera. Si está lloviendo, llevo una parca. Y si no, salgo con manga corta. Eh, y respecto al cierre de semestre, en teoría hoy día salí de vacaciones. Y además me acabo de dar cuenta que lo voy a celebrar contigo. Me acabo de licenciar de periodista. Wow, solo Acabo de falta que lic- te manden la aprobación Sí, nomás. entonces como me falta la aprobación de los ramos, pero ahora que ya entregué todo, sí, en teoría soy un periodista Wow. licenciado. Me acabo de dar... Bienvenida a la licenciatura de Ariel, una Sí, ceremonia. me acabo de dar cuenta que en el tweet de Radio F5 como segundo cuenta porque esto no lo publicitamos, empezamos más tarde, no hubo cortina, no hubo ninguna weá, porque hoy día teníamos como uno de los exámenes más peludos Sí, de todo, así que entregamos hace... Yo entregué hace 10 minutos. same, 15 minutos. Terrible. Pero bueno, aquí estamos sobreviviendo y aún así sacando el programita con cada viernes para ustedes, para recopilar la información más importante de esta semana y claramente, ¿por qué no? Porque sí, vamos a conversar sobre lo que fue la ceremonia del día lunes que estuvimos adelantando la semana pasada, sobre qué iba a pasar, si iba a hablar o no el presidente Gabriel Boric, quiénes iban a presentar, quiénes no, etcétera. Y tuvimos una ceremonia bien bonita. Lamentablemente yo tuve que ver después las repeticiones y extractos porque me pusieron una prueba justo a esa hora, una prueba de actualidad, hilarante. Eh, pero, pero bueno, así son las cosas de la vida universitaria. Pero tú, Ariel, ¿lo pudiste ver en vivo? Dime que sí, tengo toda Sí, la fe. sí, ¿Qué tal? yo lo vi en vivo, agradecido también de que empezó más tarde esta ceremonia porque también yo tenía examen en la mañana, después me fui a mi lugar de trabajo y ahí no había luz en la oficina, así que nos pusimos a ver la convención constitucional con una ceremonia muy corta, no fue lo mismo que la apertura y con discursos muy distintos. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención para ya empezar a entrar un poco en materia. Eh, la, como la ceremonia tuvo principalmente dos, de dos a cuatro partes. Uno, el himno nacional al principio, realizado por una orquesta, una orquesta juvenil. Como bien sabemos, a cargo de la primera dama, que o pueden ir a escuchar el capítulo donde hablamos del gabinete Irina Caramanos. Después tuvimos los discursos, que tuvimos un discurso de María Quinteros, después tuvimos de Gaspar Domínguez y después efectivamente sí tuvimos el de Gabriel Boric, donde también firmó el decreto supremo que establece que el 4 de septiembre se realizará un plebiscito para poder aprobar o rechazar esta nueva constitución. Ya también la próxima semana vamos a empezar a hablar de las campañas, que también se inscribió ahora, pero porque como han sucedido muchas cosas, lo más posible que, como hemos mencionado todos estos capítulos, vamos a conversar harto sobre este tema por lo mismo. Después tuvimos el discurso de Gabriel Boric y después tuvimos un cierre con también el himno nacional, que son dos cosas, y sobre todo también lo del discurso de Gaspar Domínguez, que son dos discursos muy distintos dentro de un año. Con uno con un ámbito muy refundacional, con pifias al Mm. himno nacional, con algo mucho menos solemne, porque ya estaba primero un pic de la pandemia, entonces era afuera, ahora era en un lugar cerrado, había un poco más de desorganización.
Desde el punto de vista de la prensa también, como la carpa de prensa había estado todo mucho más ordenado, si bien empezaron tarde, pero ya había un poco de manejo y además Gaspar Domínguez destacando mucho los símbolos patrios, destacando mucho lo republicano, cosas que hace un año no veíamos y teníamos un sentimiento de que Chile partía de nuevo, como había mucho esa sensación el 4 de julio del año 2021. Entonces, como muchas cosas han ido cambiando entre medio, hubo una elección presidencial, leía la columna de Matamala del fin de semana, que me hizo recordar que todo este proceso iba a terminar el verano del 2020. Perdón, el verano del 2022. Pero entre pandemias y un montón de cosas entre medio se tuvo que alargar y ahora llega con una presidencia nueva, con una elección distinta, con un congreso distinto, con un Chile que ganó José Antonio Caz en primera vuelta, con un Chile de mayo que en la derecha no había estuvo lejos de alcanzar el tercio. Entonces, harto agua ha pasado bajo el puente y eso se refleja un poco también con este sentimiento que yo lo sigo encontrando y que lo conversamos, me acuerdo que el plebiscito de entrada sigue habiendo un aire de rechazo, pero para mí es muy de encuesta y muy de medio de comunicación. Como, no ha habido tanta gente que va por el rechazo, como esto de que está arrasando en las encuestas, como que me cuesta un poco ver reflejado eso. También me pasó un poco con la elección de José Antonio Caz en primera vuelta y ahí pasó. Así que sigo escéptico Es que respecto a esas claro, cosas. trae ese antecedente, como dice el Ariel finalmente. La encuesta, hemos tenido estos descubrimientos que finalmente no reflejan realmente lo que la población chilena sí está buscando. También cuando fue el plebiscito de, eh, ¿cómo se llama? El primer plebiscito que hicimos respecto a si queríamos en efecto tener una nueva constitución o no, como eh, ¿cómo eran las opciones, Ariel? Se me fue, perdón. ¿Plebiscito de entrada, aprueba o rechazo? Aprueba Ah, constitucional. ¿convención constitucional o convención mixta? Eso, gracias. Em, También tuvimos esa discusión respecto a la encuesta y las cifras, en el fondo, cuál es el universo que se encuesta, a quiénes representan, la masificación de estas posturas políticas también con diferentes intereses políticos que también lo logramos divisar durante ese análisis que hicimos. Pero también me pasa que tengo un poco de miedo, ¿cachai? Como nosotros hemos transparentado desde un principio la posición política de este programa, no es nuevo, nosotros vamos por el apruebo, somos un programa que tiene lineamientos de izquierda, pero junto con eso, digo, como este miedo que te comento, lo veo reflejado, o sea, perdón, lo transmito en reflejo de cosas que he visto también. ¿Y a qué me refiero con esto? La participación estudiantil en cuanto al rechazo es muy fuerte actualmente y es preocupante. Universidades como, lo podemos entender como por el escenario económico también, sin intentar hacer una distinción tanto de clase, pero la Universidad del Desarrollo, por ejemplo, va con toda su universidad por el rechazo. Ya una información que ya transmitieron. Así otros espacios universitarios también declaran su posición frente al rechazo o bien plantean una postura indecisa aún. ¿Cachai? Como hasta hace unas semanas, de hecho hasta hace unos días, la misma Confech no tenía una posición clara respecto a esto, porque hay una divergencia súper grande respecto a lo que piensa la población al respecto, y en este caso la juventud igual. Entonces, como que transparente igual un poco ese miedo a que no solo quizás son las encuestas, en que también hay una fuerza política súper grande que ha ganado estos últimos meses la derecha, con todo y fake news, con todo y directamente acusaciones falsas y sentencias falsas finalmente. Como eso me pasa un poco, como que logro identificar que efectivamente las encuestas tienen esta reputación de que no apuntan generalmente para hacia dónde va la cosa, pero sí me pasa con esto también, de que hay mucha gente joven que no va por el apruebo. Es que
igual el ejemplo que tomaste, no sé si es el mejor. Como Mm. la Universidad del Desarrollo, la que el centro de alumnos hizo un comunicado para decirle a Gabriel Boric que no tenía que hacer distinción entre universidades públicas y universidades privadas, y que tenía que tener la misma preocupación de las universidades públicas por las universidades privadas, cuando obviamente la universidad pública es del Estado. Entonces, Mm. como en ese sentido, eh, tienes razón, no es la misma sensación del, del plebiscito anterior, del plebiscito de entrada. Que ahí sí era un... La discusión era cuánto iba a ser el apruebo, si iba a ser 80-20, si iba a Claro. ser 70-30, 60-40, o los más optimistas que hasta los más optimistas del rechazo, un triunfo era un 40%. Era un 40, un Mm. 45%. Entonces, porque ahora están las diferentes sensaciones y ahí un poco a conversar de respecto a las posturas que han surgido después de la presentación del texto oficial. Ya no hay armonización, ya no está el texto con estas pequeñas pistas que establecieron por terminar ahora. Entonces ahora se Mm. definieron posturas más claras, se definió un orden mucho más claro y viendo posibilidades respecto a esto. Por ejemplo, se habla que la constitución del 80 ya murió. Ya ya no es una constitución de que nosotros vayamos a utilizar, sea este el proyecto que se apruebe o el que venga. Entonces Mm. está la postura un poco de la derecha, bueno, de varios sectores de la derecha, de decir, oye, ¿sabéis qué? No es necesario un poco que se hace este el texto, sino que hagamos otro con, por ejemplo, la mesa de expertos, que sea, la mesa de expertos y el Congreso. Después está Mm. otra postura de decir, no, reformemos la del 80. Después está otro que es aprobemos, pero haciéndole hartos cambios a la que tenemos ahora. Y está lo apruebo, que es como ya, vayamos con esta y empecemos a tomarle un poco el pulso a partir de lo que se va Mm. estableciendo. Entonces están esas posturas un poco bueno, y el otro es que son rechazo, que es que mantengamos la de ahora y que no se mueva. Porque Viva el está... Pinochet. Exacto, porque la constitución de Pinochet y etcétera, etcétera, y y él nos Sí. lleva al desarrollo. Entonces, como todas esas cosas Mm. empiezan a mostrarse estas posturas. Por ejemplo, la democracia cristiana, que creo que es el ejemplo más claro que ha ocurrido estos días, que es que tienen a tres díscolos, un poco que son Walker, la Jimena Rincón y Fuad Chain, versus la mesa directiva que dijo que iba por el apruebo. Entonces ahí tenemos un reflejo claro de que, por ejemplo, lo más posible es que hagan con esta apruebo, pero una apruebo reformando la constitución que se está presentando. Claro. Como van a ir por esa postura y otro al revés, que es Mm. la de la democracia cristiana, que sí rechazamos para poder reformar la que tenemos porque el texto que nos entregaron no es bueno. Claro, sí. Pero como de nuevo, intentando como ya cerrar con ese punto en cuanto a lo que opinaba y el sentimiento que tengo es que, claro, efectivamente, el ejemplo de la Universidad del Desarrollo es como representa de Sí, alguna manera también cierto nivel socioeconómico. socioeconómico súper marcado, entendiendo como quienes estudian también ahí. Hay muchos hijos de empresarios que transparentan también esa posición política por el rechazo. Y, Y y entendiendo también que la diferencia de ideas, ¿cómo, perdón? para complementarte, que eran las comunas del rechazo, que fueron Exacto, las entonces, únicas comunas que ganó el claro, rechazo en el plebiscito de entrada. claro, a eso voy, más allá de no hacer esta distinción de clase, que no es mi intención, sino que más allá de apuntar a eso, mi conflicto, o mi duda respecto a lo que puede llegar a pasar, eh, se fundamenta en dos cosas. En primera instancia, en organizaciones, por ejemplo, en este caso la Confech, como les mencionaba, en la que cual me relaciono y me siento cercana, me impresiona que no haya sido un vamos a prueba, que no haya sido desde que comenzó todo esto como un apruebo convencido y firme, al contrario, de las universidades cerca de, chuta, no te podría nombrar un número en este momento, pero pongámosle 35 universidades que son las que componen actualmente la Confederación de Estudiantes de Chile. 9 votaron por el apruebo, 9, en contra de 8 que iban por la abstención política.
¿cachai? Entonces me parece curioso, sumado a lo que mencionaste tú en un punto también, la segunda vuelta la ganó Kast, o sea, perdón, la primera vuelta Primera ganó vuelta. Kast, y el nivel de aprobación, perdón, fue súper alto en esta pelea entre Kast y Boric. La cantidad de votos que obtuvo Kast, entendiendo todo lo que significa el candidato, con toda su mirada política, con la historia de su partido republicano, del cual fundó, son 3.650.000 personas en contra de la ganancia que tuvo, la ganada, perdón, que tuvo el presidente Boric con 4.620.000. O sea, lo que voy es que eh, hay un poco de elementos que me podrían hacer dudar, no de mi postura claramente, sino de qué podría llegar a pasar y qué tan peleado podría estar. Y un poco lo que decía finalmente el Ariel, como que sorprende que la pregunta en este minuto no sea por cuánto va a ganar la prueba, sino que va a ganar la prueba. ¿Cachai? Yo espero que sí, estoy convencida de que sí, hay que manifestar que sí. Eh, pero pero claro, me genera igual un poco de duda frente al escenario político que quede después en caso de ganar, porque mucha gente no se va a ver representada, mucha gente que votó por Kast no se va a ver representada y estamos hablando de la mitad de la población votante al menos. Entonces es complicado, bien complicada la situación. Eh, pero eso, en verdad, todavía hay tiempo. La campaña, ya comenzaron las campañas del rechazo y apruebo. Terminan 1 o 2 semanas antes, no recuerdo, del plebiscito, 1 semana me parece. No, Eh, son días antes. días antes. Es el viernes antes de la elección. Ah, perfecto. Sí, sí, tenía la impresión, antes vi mal la fecha. Y nada, pues y a hacer campaña, a informarse, y a informar a las personas, a constatar la información, asegurarse por todas partes porque la fake news abunda. No hay otro mejor medio de informarse que leyendo la misma constitución. Aquí yo tengo mi constitución, se la voy a mostrar porque la voy a presumir el día de hoy, que está muy bonita, también tengo la de Ariel ahí, y que está firmada por la expresidenta de la convención, doña Elisa Loncón. Me conseguí la firma, así que estoy muy Ah, feliz. qué Vengo a bueno. presumir mi constitución el día de hoy. Pero esto, como de nuevo, llamado a informarse, a verificar la información. Hay muchas plataformas, afortunadamente, que se están encargando de esa tarea. Y bueno, eso ya lo hemos conversado en otra instancia. Así que eso, Ariel, sorry, te doy el paso. Sí, como algo también para agregar a esta conversación, que es un poco también ver el lado positivo de lo que un poco plantea ahí al final. Que es que, ya bien, Kass obtuvo 3 millones de votos, Boric obtuvo 4. Entonces, ese Claro, es un poco el que se debería manejar. Y tú dices claro, claro. dices la mitad de la población votante, y aquí hay otro factor que también me genera harta incertidumbre, y este programa no es la idea de generar incertidumbre, que es un cuarto de la población votante porque ahora el voto es obligatorio. Entonces la masa de electores aumenta y aumenta harto. Harto, 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 harto. Entonces ahí es donde se empiezan a generar los diferentes problemas respecto a las encuestas. Porque buscan tener un espectro mayor que no están consiguiendo y se empiezan a cerrar las posibilidades. Entonces tener ojo con eso. Entonces aquí efectivamente es donde todos tienen que conversar porque todos tienen que ir a votar. No hay excusa más que decir como levántate a votar porque es tu deber ciudadano. No, aquí porque si no te levantas a votar te pasan una multa. Ujú. Entonces empieza a generarse esa conversación. Y el otro punto, Levántate, papito. y el otro punto de la conversación que también lo vi con Matamala, y después se empezó a generar un poco en las encuestas, es no caigan en el voto castigo. ¿Qué es el voto castigo? Que es que como no me gusta uno, voto por el otro. Entonces, el caso más claro de que se puede ver acá es que si no te gusta el gobierno de Gabriel Boric, como está haciendo las cosas ahora, voto rechazo, porque él va por el apruebo. No es la idea. Esta es una elección Mm, diferente a todas. Por ejemplo, entiendo cuando pasó con Bachelet 1, que es que la concertación presentó a Eduardo Frei Tagle versus Piñera.
Eduardo Frei no había tenido su mejor gobierno, la concertación en el Congreso no había sido de los mejores y Michelle Bachelet salió del gobierno con un 80% de la población y perdiendo la elección siguiente. Entonces, punto ahí. Lo mismo también con Bachelet 2. La concertación hizo mal las cosas, se dividió la nueva mayoría, lanzaron un candidato que no tenía por dónde ganar, ganó Piñera. Entonces, por lo mismo, por este voto castigo de decir no me gusta uno, voy a votar por el otro más que por convicciones. Entonces, en ese sentido, no caigamos en eso en esta elección. Como puede no gustarle el gobierno de Gabriel Boric, y es súper válido, es súper válido. Ha tenido un gobierno difícil, ha tenido un gobierno súper difícil. Pero pensemos que esto va a ser de aquí a 30 años por lo menos, si es que se aprueba. Va a ser una discusión Ujú. súper larga. Y aquí donde va otro hecho político de la semana, que fue la polémica carta de Ricardo Lagos. Un poco que se me cayó el viejo huevón, yo que lo defendí la semana pasada, diciendo, no, que el huevón tenía que ir, etcétera, etcétera, y sale a amarillar olímpicamente. ¿Qué pasó ¿Y con Rick? Frey? Bueno, ¿Viste el Frey, video de Frey? Frey tajantemente dijo rechazo. Como voy por el rechazo y con video y todo. Lagos, Lagos fue un poco más ambiguo, porque no dio su preferencia, pero entrega este mensaje que también hemos entregado un poco nosotros, que es que esto no termina el 4 de septiembre. El 4 de septiembre gane el apruebo o gane el rechazo, algo se va a hacer. La constitución no se va a mantener como está actualmente. No... por ejemplo, se habla mucho de esto de rechazar para reformar. Los antecedentes no lo respaldan a la derecha, pero sí o sí, si es que gana el rechazo, va a haber un movimiento. La izquierda va a impulsar estos cambios, va a mover estos cambios para que se hagan unas reformas mucho más claras. Y por ejemplo, el apruebo y el rechazo va a ser un margen súper estrecho. Entonces sí o sí van a haber reformas, sí o sí van a haber cambios, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, Lagos plantea un poco esa idea desde un poco de su esfera como candidato, perdón, como expresidente, que ya no tiene el mismo peso de antes, generó revuelo político, pero sobre todo en un movimiento político que sí levantó, por ejemplo, la democracia cristiana, que son 4 personas versus un 63% que muestra la mesa. No se sabe bien cuánta gente votó, si es que la participación es absolutamente clara, pero tenemos estos 4 nombres que son potentes versus una mesa directiva y lo mismo con personajes como el Partido Socialista que ya fue por el apruebo, o por ejemplo como Carlos Maldonado, que este personaje que fue solo al CERVEL porque la concertación lo dejó afuera, lo dejó esperando, también dijo que iba por el rechazo. Entonces ahora se está armando un espectro político mucho más claro y creo que eso un poco a mí me gusta, que es que tenemos una derecha como Chile Vamos, un centro como la concertación, porque algunos van por el apruebo, otros por el rechazo y otros por la modificación entre medio, una izquierda como apruebo dignidad y lo que está más allá son las ultras izquierdas y las ultras derechas. Llámese el Partido Republicano y llámese Unión Patriótica, el partido de Artés y ciertos espacios del Partido Comunista como los cercanos a Jade, que se empezó a mensurar un poco, por lo menos en su participación. No fue el gran participante de este hecho, así que bendito sea el cielo ante esta situación. Pero el espectro se va moviendo y creo que me gusta un poco esto de volver a los 3 tercios para dejar claro las cosas. Es decir, la Concerta no son partidos de gobierno. No son partidos de gobierno. Porque entran en una diferencia que se empieza a mover. Así que está bien interesante el movimiento político que yo pensaba que se iba a formar. Yo pensaba que se iba a ver un poco más extremo. Pero no. Creo que ahora más hay un pluralismo político que esto de decir, ¿estamos viviendo en un país polarizado? No, porque vemos que todo el espectro de partidos políticos empieza a moverse por las diferentes áreas y creo que eso es muy bueno para la democracia. Me gusta esa perspectiva y no lo había mirado de esa manera. Pero claro, algo que pensar también. ¿Sabes qué me hizo gracia? Me reí con maldad. Cuando la DC eh, expuso declaró finalmente que iba por el apruebo, me hice pagado para ver la cara de Jimena Rincón, la verdad. Sí, Qué gran momento. De verdad que y, me reí con mucha maldad. y la otra que también, la
La única DC que me banco así a muerte, que es la alcaldesa de La Pintana, la Claudia Pizarro, que le ¿Ya? mandó un tuit diciendo aprenda, o como Aprende a dijo, perder. sí, aprenda a perder. Le dijo así como, le dijo, mira, usted es abogada y sabe que un 63% es una mayoría, aprenda a perder, Jimena, por favor. Cachao blanca, le dijo. Ya, perdón. Pero sí, me reí mucho con los memes también. Pero Sí, bueno, no, sí, todo el rato. efectivamente estamos viendo que de alguna manera hay activación. Eh, no podemos negar que la gente se interesa, se involucra. Hemos visto una gran cantidad de gente interesada por conseguir la nueva constitución, por leer, por informarse. Pero por lo mismo hay que tener mucho cuidado. De nuevo, se llamaba verificar siempre la información. No crean todo lo que sale en redes sociales, por favor. Váyanse a hacer esta corroboración. La constitución está accesible, tampoco está cara, sale como 3.500 pesos, que no es tanto en el fondo, que podría ser, no sé, una comida en el McDonald's, qué sé yo. Sí. Pero es llamado de nuevo a informarse e intentar tener este juicio propio sobre a qué creerle y qué no también. Así que eso, con mucho cuidadito, vamos a estar viendo también qué sucede de aquí con la campaña de la prueba y del rechazo, que yo creo que nos va a tener harto para reír y harto para hablar durante las próximas semanas, porque han estado buenas los últimos años, yo la Sí. paso re bien, entre que me da rabia claramente y entre que me río un montón con las cosas que saca de estas generaciones tan chistosas. Que es. Pero, pero ¿Te sí, parece, Ariel? pasamos Pasamos al al siguiente siguiente temita. tema. Sí, porque el día de hoy tenemos un programa un poquito más cortito. Vamos a estar conversando ahora sobre lo que sucedió esta semana en la Municipalidad de Santiago, eh, la situación de inseguridad dentro del barrio República y los héroes, cercanías que tenía afectada a varios alumnos, vecinos, funcionarios, trabajadores de alrededor dentro de la comuna de Santiago, una situación súper complicada que ha atormentado a mucha gente durante estos meses, principalmente en marzo. Y bueno, eso, te doy el pase, Ariel, para que puedas comentar cualquier cosita que manejes. No sé, dime tú. Yo creo que tú eres la especialista en este tema más que yo, pero un poco para colocar en contexto mucho más amplio, es que tenemos que en marzo hubo una escalada de violencia y de inseguridad mucho más clara en el barrio República y que se empezó a extender por los otros barrios universitarios, sobre todo del centro de Santiago, de donde se concentra la mayoría de los universitarios, de las universidades, por ejemplo, el Cordón Los Héroes, para el sector de Brasil, donde está la Universidad Alberto Hurtado, para el barrio República, donde están todas prácticamente, está la Diego Portal, está la Universidad de la América, y también para el sector de Santa Lucía, que está la Universidad Católica Silva Enrique, está la Facultad de la Universidad de Chile, de arquitectura, está la Casa Central de la Universidad Católica. Entonces, como esos ejes tuvieron una escalada de violencia y de inseguridad súper alto, sobre todo a mujeres, con intentos de secuestro, con robos de celulares y arrojo de líquidos incluso, como que estuvo muy fuerte. A partir de eso, la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, invocó, a partir de las presiones realizadas por diferentes centros de estudiantes, a mesas de trabajo multisectoriales. Interdisciplinares, que le llaman como estos técnicos. Con participación de carabineros, PDI, el Ministerio de Transporte, Secretaría de Prevención del Delito, autoridades de universidades y autoridades estudiantiles. Entonces, y autoridades municipales y de la delegación presidencial. Entonces, esta mesa de trabajo estuvo trabajando y ahora se realizó como una de las primeras conclusiones respecto a las acciones que se realizaron. Por ejemplo, para los que yo no tenía idea como investigando para este tema, lo vi, que era que en los barrios se colocan unos buses morados de la Municipalidad de Santiago. Y esos están hechos para realizar las denuncias en caso de Mm. temas de seguridad. Yo no tenía idea de que eran esos buses. Igual hay punto en contra para la municipalidad respecto a la información. Entonces, como siempre los visto, yo, por ejemplo, mi polola tenía que ir a derecho de la Diego Portales y siempre estaba allá afuera. Y decía, y nunca había nadie dentro y no sabía de qué era. Después lo vi afuera de nuestra facultad y tampoco lo sabía. Entonces,
se genera ese movimiento, además de rondas de carabineros y un poco de instancias más. Las cifras un poco reflejan de que esta situación bajó, que en marzo hubo 24 denuncias y ahora hay 4. ¿Eso significa que las cosas han funcionado? No. Hemos sabido que siempre las denuncias nunca son reflejo, porque tenemos unas instituciones, sobre todo carabineros, que te juzga mucho cuando uno va a denunciar. Mm. Entonces, ahí se empiezan a generar la diferente instancias que nosotros iniciamos conversando en marzo y ahora un poco darle el cierre o una capitulación de decir las cosas se están haciendo y cuando hemos dicho varias veces cuando las cosas se hacen bien se felicitan, cuando se hacen mal se critican. Ahora creo que se les pasa a Mm. decir las cosas se están haciendo bien. ¿Es Mm. suficiente? No. Entonces ahora sí, Vane, un poco quizás detalles que se me hayan ido y también tu opinión respecto a este tema que te ha tocado trabajar harto como tanto como profesional como también como participando aquí. Ujú. Sí, la evaluación no escapa mucho respecto a la comunicación en realidad, como eh, de alguna manera efectivamente como plantea el Ariel, hay por ejemplo el bus de denuncia que se habilitó por parte del municipio a finales de marzo, perdón, que permite que cualquier persona se acerque a denunciar cualquier tipo de denuncia que quiera realizar, principalmente relacionada con perspectivas, con temáticas de género, perdón, que sea violencia intrafamiliar, acoso en la calle, etcétera. Ha tenido poca difusión de alguna manera. Esa información costó hacer llegar, ya lo reflejaba el Ariel, la polola del Ariel, que nos comentaba que no tenía mucha información respecto a qué era. En cuanto a las medidas también, sí ha habido una suma de vigilancia por parte de la municipalidad en cuanto a cámaras de vigilancia, un poco más de iluminación. Sin embargo, como efectivamente plantea el Ariel, falta mucho, principalmente partiendo por el tema de la denuncia, otro tema que mencionaba, que efectivamente el reclamo que se hacía en un principio es que no hay denuncia, por lo tanto no podemos hacer nada en el fondo, y si no hay denuncia las cosas no existen. No, nosotras vimos los casos, existen casos día a día lamentablemente en la calle, y ¿qué pasa? Que nos dicen, pero denuncien, y nosotras, ¿qué pasa? Las chicas se acercan a denunciar y el recibimiento es súper hostil, el tratamiento, perdón, el tratamiento de carabineros y de funcionarios públicos es súper lamentable, se nota ¿cómo ¿Perspectiva se de llama? género? Perspectiva de género con la que se trabaja dentro de las instituciones, principalmente en Carabineros, en donde hemos visto ya otras situaciones lamentables donde gente va a denunciar violencia intrafamiliar y las denuncias no son recibidas, le dicen, niño, pero ¿para qué te va a servir? Pero si estás aquí viva, ¿cómo, para qué te sirve? Entonces, claro, el análisis que se hizo dentro de esta tercera instancia en la mesa es que falta un trabajo de política pública que apunta a una perspectiva de género dentro de los funcionarios públicos en todos sus aspectos, no solamente trabajando en la comunidad de Santiago, en este caso, en donde el municipio ha ofrecido muchas facilidades, como les mencionaba, la iluminación, las cámaras de vigilancia, también una defensoría pública que lanzaron a principios de año con perspectiva de género, que también es súper bien evaluado y súper valorado. Sin embargo, falta un poco más de comunicación, falta un poco más llegar al estudiantado también. El trabajo de las universidades también es súper importante en ese aspecto. Dentro de los barrios también falta mucha comunicación. Entonces, el tema de la seguridad claramente es un tema que es transversal a la comuna, es un tema en cuanto a la escala de violencia también súper importante hoy en día en el país y afuera del país también. Hemos visto la cantidad de tiroteos que han habido en Estados Unidos y en otros países fuera de Chile. Acá las situaciones que hemos visto dentro de los colegios con los niños dentro de la primaria. Entonces, efectivamente es un tema transversal, sin embargo, es importante abordarlo antes que pase algo malo, lamentablemente, porque eso hemos visto. Si finalmente en marzo no hubiese llegado a la prensa esta temática, las cosas seguirían igual. Efectivamente, ha bajado un poco más el nivel de delincuencia, por otra parte, las bandas que han intentado generar secuestros se han movido o no hemos sabido de ellas durante mucho tiempo, esta semana, este mes, a lo más. Sin embargo, hay un tema que tratar ahí. Como no quiere decir que porque hayan puesto más carabineros acá la situación en el fondo se soluciona. Se Uy, cortó la luz acá. se cortó. Dame un segundo.
Eje Eh, es consensor. Y ahí está. ah, Consensor y no me moví hace rato. qué Em, bueno. sí, entonces, de alguna manera, lo que apuntaba era que se me fue. Ah, que el trabajo que de la presencia de carabineros, en el fondo, como que hemos visto y hemos sabido por el relato de otras personas que finalmente estas bandas se trasladan, se han ido, por ejemplo, a la Estación Central. Y así se van a ir moviendo en la medida que avancen y no se solucione el problema de raíz, que es tener, funcionar con perspectiva de género dentro de los funcionarios y de alguna manera intentar a nivel Estado, a nivel gobierno, solucionar esta problemática de la violencia que ha escalado mucho después de la pandemia y que se ha visto reflejada en distintas cosas, como ya les mencionaba. Entonces, como para sintetizar, efectivamente falta un poco más de coordinación entre las organizaciones. Como decía el Ariel, como también soy parte de ello en cuanto a como la representación estudiantil en la que me veo involucrada y desde esa mirada hacemos también la evaluación respecto a que el ataque tenga que llegar a la prensa y recién que se contacten con nosotros y se genere una mesa y una instancia. De nuevo, se evalúa súper bien y valoramos el trabajo que hizo en este caso el municipio de llamando, no solo porque pudieran haber llamado a nosotros nomás y ellos como municipio como para que se bajara un poco la tensión, porque también hubo manifestaciones y todo, pero hicieron un trabajo más allá, se citaron a carabineros, metro, la delega regional presidencial, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación. Entonces, claramente se entendió que era un tema transversal, ahora hay que trabajar a sí mismo. Y ojalá, bueno, eso era el llamado que hacíamos en realidad, como ojalá que no tenga que llegar a pasar una situación lamentable para que la comunicación entre la sociedad civil se active y se mantenga para poder conversar. Así que eso por mi parte, Ariel. Sí, en realidad no, nada mucho más que agregar, como siempre profundizar el tema, por ejemplo, Carabinero, eh, y para que también se tenga claro esta instancia, que es que muchas veces para constatar lesiones piden moretones, piden como Claro. comprobar la lesión. Entonces como hay muchas veces que eso no sucede, entonces como si no lo veo no pasó. Ujú. Y, y qué bueno que se destaque un poco la labor de Iracy Hasler en este caso, que ha sido bastante criticada, y porque le ha tocado muy difícil en la comuna. En la comuna de Santiago ha tenido mucho movimiento, sobre todo con el tema de los vendedores ambulantes, lo mismo de la seguridad en el barrio en marzo, y de a poco ir impulsando la perspectiva de género en diferentes temáticas que creo que es importante y que solamente se hacen cambio a partir de la experiencia, como un poco lo conversamos con Nati Campuzano, me acuerdo, para cuando se estableció esto de las paridades en los consejos regionales. Y aquí va a pasar lo mismo en la Convención Constitucional, que sí que lo establece la Convención, que es que las cosas no van a tener perspectiva de género si es que no hay mujeres involucradas. En este caso, la alcaldesa Iracy Hasler. Ujú. Entonces, qué bueno que se genere en esta instancia y siempre vale la pena destacarlo en este programa y ojalá se transmita a otras universidades. Se transmita sobre todo a las universidades que creo que han sido un poco negligentes respecto al tema, como harta responsabilidad municipal, pero poca universitaria. Mm. Entonces, criticable por ese lado. Y lo otro es respecto que también iba a comentar de las responsabilidades. Ah, y que se traslade también a otros municipios. Como las municipalidades, como no solamente hay universidades en el centro de Santiago y además esto no solo involucra a lo universitario. Se genera un poco más de revuelo universitario por ser mayores de edad y se genera un poco este límite, pero cerca de colegios también pasa. Sí, pasa, como respecto Sí. a estos temas de secuestro, de asalto a menores de edad, que un poco los ampara la ley por ser menores de edad, pero no quita que hay una responsabilidad de seguridad en esos espacios. Mucho se le está cargando la mano al gobierno respecto a estas situaciones, pero los municipios también tienen responsabilidad en temas de seguridad, si bien no tienen la misma jurisdicción respecto a carabineros. No, Ujú. el monopolio de la fuerza sigue siendo controlado por el Estado, en este caso por carabineros. Y lo mismo también lo establece la nueva constitución.
voy a estar así mucho tiempo, como para no caer en estas mentiras de decir, no, es la nueva constitución. No, esto sí está la nueva constitución de que monopole la fuerza de estas carabineros. Y se generan las municipalidades. Así que tomar esto de enseñanza para otros espacios para que se empiecen a reflejar y ojalá se mantenga siempre con un fin de decir que ya se empieza a hacer costumbre para que no se tenga que hacer una mesa de trabajo para poder trabajar estos temas, sino que sea algo constante. Claro. Sí, estoy de acuerdo con lo que menciona Lorel. Me gustaría como terminar brevemente con un emplazamiento igual, como a autoridades como en este caso el gobernador regional, que no se hizo presente en ninguna de las instancias, que mandó una representante que fue solo una vez a una instancia, no así la gobernación regional, perdón, no así la gobernadora regional. La delegación presidencial. Delegación, gracias, tenía pegada la palabra. La delegación Constanza regional por el presidente, elegida por el presidente finalmente, se hizo presente en toda la instancia y colaboró activamente en hacer de este tema un tema transversal para poder conversarlo con otros espacios. Sin embargo, claro, ¿qué pasó ahí con el señor Orrego? No lo sabemos. Pero hubiese sido bueno ese involucramiento también por parte de todas las partes, finalmente. Pero eso, con eso encierro yo. Y con eso cierro yo también destacar la labor de que se empieza a ver los nombres de los representantes, que es Constanza Martínez, es la delegada presidencial de la región metropolitana. Para tenerlo claro, en el caso de que la veamos por ahí, siempre tener claro quiénes nos representan. Si bien no lo escogimos nosotros, es parte de un poco la responsabilidad, sobre todo para la gente de la región metropolitana, que es gran parte de nuestra audiencia. Así que tenerlo claro de quiénes son nuestros representantes, que la delegación presidencial es un poco el rol del intendente, pero que con la reforma de los gobernadores regionales escogidos democráticamente, hay una designación que se llama la delegación presidencial, que hay 13, una por cada región, generando este nuevo movimiento. Así que eso yo también... 13 estoy leseando, son 15. Sí. Me he comido 2 regiones, lo siento. Pero eso, muchas gracias por escucharnos el día de hoy, sobre todo la gente que se pasó a ver el stream, que no anunciamos nada porque el fin de semestre. ¿Tú ya terminaste? ¿O te queda la próxima semana? No, me quedan 2 exámenes. Te quedan 2 semanas. Mucho ánimo a ti, Dani, y también a toda nuestra audiencia estudiantil que está cerrando semestre ahora o en muchas semanas más. Que les deseamos lo mejor. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Radio F5 en Instagram, Radio.F5 en Instagram, Radio F5 en Facebook, en Spotify, Apple Podcasts y en Twitch, que estamos todos los viernes a las 6:30 de la tarde. 15 minutos más, 15 minutos menos, pero recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas y estar atentos porque empezar a anunciar desde ya que en marzo va a empezar nuevas cosas. Y también el 4 de septiembre, que idealmente vamos aquí a estar transmitiendo el plebiscito de salida. Así que eso, los queremos mucho. Vane, ahora sí, despida y para que se vaya a descansar. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales y atentos a nuestras redes sociales también y nuestro canal y nuestro Spotify para que puedan escuchar todos nuestros capítulos de Actualizando en Medio, el programa oficial de Radio F5. Así que eso, que estén muy bien.